Hola, ¿qué tal? Desde el Vicariato Apostólico de Mérida, en el departamento del Guainía, les damos la bienvenida a su programa Hablando con María, un magazine de tipo informativo y cultural. Hoy, hablando de un tema muy apasionante, la meliponicultura, un espacio que se ha venido manejando desde el campo para hacer una preservación efectiva de esto que es tan importante, las abejas. Un programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar Hablando con María. Bienvenidos a Hablando con María, Visibilidad.tv 2020. Volvemos nuevamente. Hoy tendremos un programa especial sobre la técnica de los campesinos en Colombia para salvar las abejas y los bosques. Pasaron de la motosierra que arrasaba con sus panales a la construcción de sitios seguros para las obreras incansables. De las abejas se ha dicho todo, que son las polinizadoras más importantes del mundo, que son el origen de la seguridad alimentaria, que están en peligro, pero lo que no se ha dicho es que son las aliadas fundamentales de una estrategia contra la deforestación de nuestras selvas amazónicas. Y hoy, este tipo de explotación de la meliponicultura puede ser más rentable que la explotación de maderables. Pero para conversar sobre este tema tan importante tenemos un invitado muy especial, un invitado de honor con gran experiencia en el mundo de las abejas. Él es el biólogo Fernando Carrillo, experto en el tema de desarrollo rural y con un trabajo reconocido en el departamento, pues vive en él por más de 25 años. Con él hablaremos sobre la meliponicultura como alternativa de negocio, ya que la miel, la cera que producen estos insectos son muy apreciadas internacionalmente por sus bondades medicinales, por sus características de olor, de color, porque no tienen tanto azúcar, porque su textura es más suave y porque definitivamente hay un desconocimiento muy grande acerca de este tema que podría convertirse en una alternativa empresarial muy importante para nuestra región. Comenzamos, Fernando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de Hablando con María. Sea bienvenido. María, muchas gracias. Yo estoy enterada que desde su empresa, usted es un empresario grande, empezó por proponer que el vicariato fuera un aliado importante en el tema del turismo ecológico que está despegando en la región. Y como tal, me gustaría saber si la meliponicultura puede ser un renglón importante dentro de este sector. Bueno, María, muchas gracias por la invitación. Agradecimiento especial al vicariato por abrir este espacio de poder generar noticias amigables con el tema del desarrollo para una región tan comprimida. Sí, efectivamente, el tema del turismo pues es uno de los motivos que me trajo al territorio, pero un turismo de propósito, un turismo que traiga para el territorio, para las comunidades, desarrollo social, que traiga desarrollo económico. Bien, de todas maneras, este aliado tan importante del vicariato también puede empezar a hacer otro tipo de actividades porque sabemos que el vicariato viene trabajando en proyectos de energía limpia, con la instalación de 5 paneles en Guainía y 6 para Albichada. Además de vincularse con este tema del ecoturismo, pues también sería importante su vinculación desde el punto de vista de la soberanía alimentaria. Y sé que con el tema de la meliponicultura, este proyecto sería bastante interesante. ¿Cómo se podría hacer? Bueno, María, este es un tema que tiene complejidades especiales para el territorio porque pues, es un organismo muy poco conocido.
Sí. El tema de las abejas normalmente lo tenemos como un referente, el de las abejas con aguijón, y este es un negocio que se llama apicultura. Lo que hoy estamos proponiendo para el territorio, que ya son muy fuertes a nivel global, Brasil, Guatemala y México, pues Colombia es un actor muy reciente, pionero, y muy reciente en el territorio, en Colombia, y en otras regiones del país pues tienen un poco más de experiencia con este tipo de trabajo. Como lo decías tú en la presentación, es un enfoque muy de campesino. Sí. Sabiendo que el Guainía es un departamento de corazón aborigen, de corazón indígena, pues el enfoque tiene que ser bastante distinto. Entonces existen las abejas con aguijón y las abejas sin aguijón. El proyecto que nos trae al territorio son de las abejas sin aguijón. Sin aguijón. Y de estos organismos, que todos son sociales, de las abejas, pues es muy diverso. Entonces los encontramos como meliponas y las encontramos como trigonas. Bueno, me parece que es importante esto que acaba de mencionar, porque definitivamente hay un desconocimiento muy grande sobre este tipo de abejas, sobre esta especie de las abejas. Y entonces tampoco se sabe cuál es la contribución a la preservación ambiental, cómo funcionan ellas dentro de ese medio ambiente, cómo funcionan ellas dentro del bosque y dentro de la selva. Correcto. Las abejas apiarias pues llegaron al territorio recientemente, no son abejas nativas. Las abejas apiarias, que son las que conocemos tradicionalmente porque han tenido una explotación industrial muy importante, son de unas características distintas a las que tenemos para el territorio, que son las meliponas. Y las meliponas han evolucionado en millones de años en los ecosistemas de bosques, y en este caso en particular en los bosques amazónicos, generando unas dinámicas de coevolución en el que ellas le han generado algún beneficio a las plantas, y las plantas le están generando un beneficio a esos organismos sociales. ¿Sí? Esa coevolución ha llevado a que muchas especies estén muy especializadas en libar plantas que tienen unas características especiales para esas abejas. Ya, definitivamente nosotros conocemos que existe más de 600 variedades de abejas en el país, en Colombia. De esas 600 abejas identificadas en Colombia, tenemos más o menos 240 que son abejas de tipo social. ¿Sí? Esas abejas de tipo social pueden ubicarse dentro de toda la geografía de Colombia, porque van desde los pisos térmicos más bajos al nivel del mar hasta las de alturas de 3.600 metros. Pero pregunto, para la Amazonía y la Orinoquia, más o menos ¿cuántas especies se han registrado? ¿Cuántas especies se han encontrado? En la literatura se encuentra que son algo así como 120 distintas especies que tenemos como recursos en estos bosques y en estos escenarios de sabana. Sí. 120 especies, y las encontramos en dos grupos taxonómicos, que son las meliponas y las trigonas. ¿Qué es melipona y qué es trigona? Corresponden a unas características taxonómicas en las que se diferencian en sus ciclos evolutivos, en sus ciclos reproductivos, y las meliponas son unas abejitas sin aguijón que tienen un tamaño un poco mayor que las abejitas trigonas. La abejita trigona es muy conocida, la Tetragonisca angostura, es una abejita que le conocen como la abejita de oro, la abejita angelita, es la abejita angelita. Pero... Y esta es una trigona, que son muy pequeñas y producen unos volúmenes muy pequeños de miel. Muy pequeños de miel. Estas las utilizan mucho para tratamientos medicinales. ¿Esa abejita angelita es de la misma clasificación de las abejitas que son sociables? Todas estas son organismos sociales. Okay. Las abejas... Porque es que la abeja, la de aguijón, esa es africanizada, la avena africanizada, que llegó aquí a Colombia como en la década de los 50 más o menos. Ese es otro fenómeno en el que se dieron relaciones entre distintos tipos de abejas, y una abeja apiaria se vinculó con una abeja que fue introducida, que era de origen africano y
que son muy agresivas, Sí. y estas dos hicieron una nueva estirpe en la que pues generaron estas situaciones de agresividad en esos panales. Sí. Pero no es nada que ver con Con lo que nuestras estamos abejas. hablando ahora de nuestras abejas meliponiculturales. Es la Meliponiculturales. Ese es un concepto y un nombre muy diferente, muy difícil a veces de memorizar, pero que tenemos que ir aprendiendo porque es lo que vamos a manejar y es lo que tenemos en cuenta para la preservación de nuestros ecosistemas a futuro, porque ellas forman parte de esa cadena ambiental que conserva, es una especie conservacionista del medio ambiente y especialmente de nuestra región amazónica. Desde este punto de vista, entonces, en el momento, en la actualidad, ¿qué tipo de estudios, qué tipo de investigación, cómo se está dando a conocer para que las futuras generaciones, para que nuestros jóvenes, para que hoy nosotros en nuestro país empecemos a darle esa importancia tan grande que merece esta especie? Mira, María, creemos que, como lo hacías tú en el inicio, en la presentación, las abejas pues, son uno de los organismos más importantes para garantizar la seguridad alimentaria, porque muchas de estas abejas están especializadas en mover los genes de muchas plantas que son alimenticias. En la medida que los fenómenos de cambio climático y los productos de la agroquímica empiecen a alterar los ecosistemas, entonces se empiezan a perder estas poblaciones. Entonces, con el tema particular de las abejas con las que se están trabajando, pues tienen un valor muy importante para el territorio amazónico, porque ellas son, entre otras, los garantes de la alimentación, pero adicional a esto, pues muchas de las plantas que ellas liban pues son plantas que tienen uso maderero, que tienen uso para otras especies que se surten en su alimentación de ellas, y hoy para el tema del pueblo indígena pues es un factor que genera oportunidades económicas, porque como lo decías tú, María, al inicio, ellas tienen unos productos que tienen un coste importante para el comercio. Sí. Estas meliponas son unas especies muy importantes. ¿Por qué? Porque las características de su producción son totalmente diferentes a las producciones de las africanizadas. Empezando por la textura, porque no se azucara tan rápido su producto, porque no es tan dulce, como lo dice aquí nuestro doctor Fernando, son de uso medicinal. Ellas están siendo empleadas para tratamientos de oftalmología, para quitar los pterigios, para quitar las cataratas, para aclarar el iris del ojo, para evitar problemas de bronquitis. En fin, son de una gran importancia y en el mundo internacional le están dando esa relevancia a este producto. ¿Qué hacer para que nuestro Estado colombiano preste un poco más de interés en esto? Porque nosotros hoy estamos hablando de seguridad alimentaria, estamos hablando de productos a futuro, y tengo entendido que desde el Ministerio del Interior se llegó a un acuerdo con las corporaciones para que se incluyeran proyectos de este tipo dentro de sus planes de desarrollo. A la fecha se está haciendo algo para trabajar dentro de los planes de desarrollo este tipo de producción o de cultivos que podríamos entrar a enmarcar dentro de los mercados verdes. Pues el gobierno nacional ciertamente es de los principales patrocinadores de los procesos de generar alternativas productivas, ¿no? Y en el mercado de los productos no maderables del bosque, el de las mieles hoy tiene una relevancia muy alta. Como lo dices tú, hoy es una iniciativa del Ministerio del Medio Ambiente, el intentar de fortalecer una unidad que se llama Ventanilla de Negocios Verdes. Ya regresamos. La meliponicultura se refiere a la cría y manejo de abejas sin aguijón y recibe este nombre debido a que este tipo de abejas se clasifica taxonómicamente dentro de la tribu Meliponini. Corresponde a uno de los muchos grupos de abejas nativas de América.
Se estima que el número de especies de abejas sin aguijón o Meliponinus es de alrededor de 300, distribuidas desde México hasta el norte de Argentina. El Ministerio del Medio Ambiente entonces es el gran artífice en intentar de poner en una posición hoy que le dé garantías a los ecosistemas, los negocios, y los negocios en el contexto de lo verde pues trae la conservación, trae el uso sostenible de la biodiversidad. Hoy hay un tema que se enmarca en productos no maderables del bosque, y dentro de los productos no maderables del bosque pues están los frutos amazónicos, entre otros, y igual todos los que puedan estar surgiendo a partir de organismos vivos como las abejas. Sí. Entonces, hoy, como las abejas tienen dos condiciones preferenciales para el interés global de su conservación, creo que aquí hay una muy bonita oportunidad, y es, por un lado, que las abejas y toda esta diversidad de más de 120 especies, todas tienen una importante característica, es que son polinizadores, y en esa condición pues ya les da una oportunidad para mantener en pie el bosque, porque pues, son los principales polinizadores. Claro. Ahora, las comunidades humanas, y en el caso de la Amazonía pues los indígenas, para el departamento del Guainía, pues si no encuentran alternativas que de alguna manera les generen sostenibilidad económica y ambiental, pues entonces entrarán a participar en lo que el modelo de desarrollo hoy les ofrece, que son actividades extractivas. Entonces, cuando son actividades extractivas, pues en esta región no es tanto la ampliación de frontera agrícola, pero sí actividades de extracción de minerales, hay entresacas de maderas finas. El pueblo está creciendo, es mayor demandante de madera, y en la medida de que ellos están vendiendo un árbol que en piezas puede estar costando entre 800 y 1 millón de pesos, y ese árbol puede dar flor. Este árbol, si hace uno el ejercicio en el tiempo, este árbol en pie puede ser mucho más útil en el caso de que sea objeto de polinización, porque los néctares que producen esas flores finalmente son producidos, transformados en mieles, ¿cierto? Y en mieles y otros subproductos, sí, claro. Polen, propóleo y cera. Entonces todo esto en el que se puede tener asistencia técnica para que cada uno de estos productos finalmente se vuelvan una oportunidad económica para las poblaciones indígenas, pues puede ser un tema muy importante. Sí, claro. Entonces, fíjate, María, que estamos trabajando en dos temas muy valiosos. Por un lado, la conservación, porque las abejas necesitan bosques en pie. Hábitats específicos. Hábitats que les permitan libar y hacer sus ciclos de vida. Y dos, el tema de generadores de recursos, porque las mieles tienen un costo importante, por lo que tú decías anteriormente, que no son utilizadas para temas alimenticios, endulzantes, sino son más utilizadas en temas de salud. Y quiero decirle, doctor Fernando, que por ejemplo en esta época de pandemia, estos productos de las mieles han sido un elemento valioso para la economía de muchos hogares, porque ha tenido gran demanda este producto de las mieles por sus características y sus bondades medicinales. Si este proceso de pandemia abrió los ojos, abrió la puerta a este renglón tan económico, pues hay que entonces entrar a profundizar en él y fortalecerlo. Pero antes de continuar en el tema, yo pienso que llegan muchas personas a nuestra audiencia que quieren enterarse muy precisamente sobre el tema de los mercados verdes, de los negocios verdes. Expliquemos un poquito qué es un negocio verde. La meliponicultura formaría parte de ese renglón tan importante de la economía, y además de eso es la producción y el desarrollo sostenible un tipo de actividad importante. Sí, pues lo estamos viendo, y en este momento en el estudio estamos viviendo la experiencia de sudar, porque pues ahora los regímenes climáticos están cambiando mucho. Terriblemente, sí. Y eso significa que hoy el planeta está expuesto a una palabra que está en boca de todo el mundo, pero finalmente la gente no sabe cómo participar, y es el tema de cambio climático, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, en el tema de cambio climático,
Hay varias alternativas que pueden lo público y lo privado intentar de atenderlo. Sí. Desde lo público, negocios verdes es cómo escalonar el tema de la conservación para que sea una herramienta que favorezca la economía de las comunidades de base. Entonces, la meliponicultura ciertamente entra dentro de los negocios verdes. ¿Y por qué verde? Porque el verde hace referencia a la característica de color que tienen los bosques en pie, que es el color verde. Y cuando tú tienes coberturas en pie, pues algunas tonalidades de verde, pero siempre va a ser un referente el verde. Y negocio, porque pues es un mecanismo donde se transa o con dinero o en especie o por trueque algún tipo de producto. Sí, definitivamente nosotros todavía no hemos tenido esa conciencia clara de la importancia de la preservación de los bosques, de las selvas. Estos no necesitan ser derribados para obtener ganancias económicas, sino que por el contrario son un santuario que hay que preservar, que hay que cuidar, porque es una alternativa muy fácil de negocio, es una alternativa de rentabilidad óptima para la ciudadanía, para las personas que estamos en los sitios de campo, de selva, donde los campesinos y nuestros indígenas, que aquí en nuestro departamento nosotros tenemos un potencial indígena altísimo, el 80% de la población es indígena, pueden entrar a suplir sus necesidades básicas con este tipo de actividad, este tipo de alternativa de negocio. ¿Qué hacer para que ellos se vinculen y entiendan la magnitud, la importancia de esto? Eso es lo bonito de esta experiencia que venimos trabajando. El proyecto se llama Cría y Manejo de las Abejas sin aguijón, nuevos polinizadores del bosque. Este proyecto lo que busca precisamente es hacer clic en este tema del uso sostenible de la biodiversidad y conservación del bosque, en la medida de que se atiende, por un lado, el que si las poblaciones de abejas empiezan a crecer, pues de alguna manera hay una posibilidad de conservación, y dos, que se vuelve un mecanismo que les genera rentas a las comunidades. Sí. Creo que aquí de mantener el bosque en pie, que es como uno de los elementos fundamentales de esta propuesta, es mirar que para el globo, para el planeta, para los chinos, para los norteamericanos, para los europeos, para la generalidad de la población, ese cinturón tropical, que es donde están las grandes coberturas de bosques y donde está la gran biodiversidad, pues a todo el mundo le interesa que finalmente se conserven. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la conservación? El objetivo de la conservación finalmente es permitirle al planeta que siga en pie, que siga funcionando, intentar atenuar los fenómenos de cambio climático, o sea, que para el 2030 no tengamos la subida de algunos grados que nos va a dificultar bastante la vida en el planeta. Claro. Me gustaría que habláramos un poquito de esa empresa que usted tiene, que ha venido desarrollando una actividad tan importante aquí en la región del Guainía, porque sé que ustedes son conservacionistas, tienen un santuario de fauna y flora y trabaja con esto de las meliponiculturas. De la meliponicultura. Sí, María, mira, nosotros somos unos empresarios sociales, tenemos una fundación, Fundación Biológica Aroma Verde, y trabajamos en el tema de los negocios verdes. Entonces tenemos varias líneas, una de las líneas que le hemos metido bastante esfuerzo porque es la que genera rentas que nos permiten de alguna manera hacer partícipes a las poblaciones, que es el tema del turismo de naturaleza comunitario participativo. Sí. En la medida de que los grupos cuando vienen aquí pues tienen la oportunidad de interrelacionarse con las poblaciones y aprender un poco de manera experiencial sobre las dinámicas poblacionales en territorios como estos. Y dos, en el tema del uso sostenible de la biodiversidad, pues está el tema muy importante de las abejas. Entonces, hemos creado un proyecto con la Universidad de Pamplona, la Universidad Central y con recursos de una ONG suiza que se llama Ricola, este proyecto de la cría y manejo de las abejas sin aguijón. Ahora, ya teníamos producción de miel. El
la coyuntura compleja era vaya y comercialice la miel. Ese es un ¿Cómo tema están haciendo el mercadeo de este producto? que complejiza un poco el cómo hacerlo. Entonces encontramos una figura muy bonita que es crías abejas cuando compras. Crías abejas cuando compras, que en breve se los vamos a contar. Ya regresamos. El nido de los meliponarios presenta una arquitectura compleja. Existen diferencias marcadas entre los géneros. En el comercio se pueden ver estructuras en guadua, cuadradas y rectangulares. Para ingresar a la colmena hay una piquera que normalmente es característica por cada especie. Las abejas construyen la entrada utilizando el material compuesto de barro, cera y resinas denominado cerumen. Muchas veces es un simple tubo por donde las abejas entran y salen y por donde las guardianas quedan apostadas defendiendo la entrada. El alimento es almacenado en botijas construidas con una mezcla de cera, resina y barro. La miel y el polen son almacenados en potes separados. Cada disco es un panal y está compuesto por cantidad de alveolos o crías cerradas. Para dividir la colmena hay que verificar que tenga celda real. Se debe hacer con mucho cuidado porque las crías son muy débiles. La que tiene la celda real se puede trasladar a otra infraestructura. Las abejas adultas acompañan a las crías por nacer y a la futura reina. Entonces el tema con las abejas de cría abejas mientras compras, crías abejas mientras compras, hemos diseñado en la página web un modelito muy bonito en el que dejamos ver 4 componentes. Un primer componente, el número de abejas que hoy tenemos cultivadas, que son de 3.250.000 abejas. ¡Inmenso! Reportados en 185 cajas racionales en 8 distintas especies que están produciendo miel. Sí. Igualmente, el saber que cada vez que se está comprando una presentación de 130 centímetros cúbicos de miel, cada vez que compran ese envase, se están retornando en abejas 20 abejitas, ¿sí? Y en la medida que se compren más envases de miel o vengan más turistas, entonces el counter de los 3.250.000 abejitas se empieza a mover. Cada 2.000 abejitas compradas o que encuentran financiación a través del comercio de la miel y el comercio del turismo de naturaleza, pues el counter de las unidades te llevan a que cada 2.000 abejitas te hace una colmena o una caja racional. O sea que el inicio de un proyecto de estos son 2.000 abejas. Son 2.000 abejas las que tienen una caja racional, una colmena. ¿Por qué 2.000 abejas una caja racional? No es un tema arbitrario, no es que a nosotros se nos haya ocurrido que deben existir 2.000 o 2.500 abejas, no. Lo que pasa es que cuando uno está recorriendo los bosques y a 4 o 5 metros de altura en ramas y troncos huecos, las abejitas se acomodan, Sí. ¿sí? Se vuelve en su nido y ese nido usualmente puede ser o muy grande o muy pequeño y como han evolucionado en esos ecosistemas normalmente manejan poblaciones entre 2.000 y 2.500. Qué linda. Hemos hecho el experimento de ponerles cajas racionales muy grandes en las cuales pensaríamos que porque tienen generosidad en el espacio al interior podían estar creciendo más y ellas cierran, hay un producto que ellas elaboran que se llama batumen, entonces cierran con batumen la caja y mantienen la población entre 2.000 y 2.500 individuos. Entonces, ¿a qué iba eso? Cada vez que están comprando una persona una presentación de 130 centímetros o viene al destino con nosotros, nosotros retornamos en abejitas la compra de abejas para tener 2.000. Cada 2.000 hace una colmena y cada colmena construimos una caja, una unidad productiva. Una unidad productiva son 50 cajas. ¿Qué pasa cuando tenemos 50 cajas productivas? Entonces tenemos la participación, y ese es el enfoque de este trabajo, es la creación, la consolidación del trabajo colectivo. ¿Y cómo se hace el trabajo colectivo? A través de la asociatividad. Entonces
varias familias hemos consolidado en un resguardo indígena que se llama ASOMEGUA, Asociación de Meliponicultores del Guainía. Entonces, ellos hoy tienen 185 cajas, ¿cierto? Ahora con el tema de la venta de las mieles vamos a empezar a crear unidades productivas que son de 50 cajas, y 50 cajas, uno, le generan mayor economía a la asociación, que crezcan más asociados, claro. Y adicional, que es el otro tema que se los había compartido y que la gente finalmente habla de la sostenibilidad y de la conservación, sí. Pero no entiende cómo hacer y cómo participar. Sí, cómo funciona bien. Entonces nosotros tenemos que 50 cajitas racionales permiten que se conserven 13.333 hectáreas. ¿Por qué? Porque una abejita normalmente de Melipona eburnea o crinita o comprésipes, que son las que más miel producen, hacen un traslado de 2.000 metros a los distintos puntos cardinales donde encuentren árboles con flor, ¿sí? Sí. Entonces ellas liban de estos árboles que están en los extremos, ¿cierto? O que pueden estar en ese polígono, pueden estar libando, pero el indígena finalmente no va a transformar ese escenario de paisaje de 13.333 hectáreas, sí. Porque finalmente lo va a ver reflejado en mieles, en cera, en polen y propóleo, y todos tienen dinero, sí, todos claro. Generan dinero. Claro. Entonces este proyecto de 3.250.000 abejas, 2.000 abejas una caja racional, 50 cajas racionales una unidad productiva, y finalmente 50 cajas racionales una unidad productiva te conserva 13.333 hectáreas. ¡Qué maravilla! Entonces, en la medida de que esto vaya creciendo, la cobertura de tierra va a ser mucho mayor. Sí, claro. Entonces, pronto saldremos al aire con el tema. Estamos reestructurando la página para que las personas que compren miel o que visiten el destino a través de este modelo, pues vean que su participación se redime en el tema de abejas, sí, en criar abejas. Que es y finalmente, que se ve reflejado en la conservación de bosque. Esto me parece muy importante, y el hecho de que sean una empresa asociativa, porque el vicariato, Fernando sabe que tiene las granjas integrales, y esas granjas integrales pues tienen unos espacios grandes de áreas conservadas. El interés entonces sería cómo se podría dinamizar una alianza estratégica con el vicariato para implementar el cultivo de las heliponas, porque eso sería algo maravilloso no solamente para la región, sino para que el vicariato empiece a dinamizar más trabajo con las comunidades, porque el objetivo es ese, dinamizar el trabajo para las comunidades indígenas y para los campesinos que habitan este contexto. Pues el vicariato es un aliado muy importante. Monseñor Joselito ha sido una persona muy generosa, con una mirada en torno al tema del desarrollo, y lo mira de manera integral. Entonces él pues ha sido la persona que ha liderado solicitud de nosotros para que nos acompañara con el tema del turismo, para que nos ayudara a articular unos encuentros que permitan construir territorio. Y adicional, pues él sí nos ha dejado ver su interés en relación al tema de la meliponicultura. Ahora, el tema es cómo este paquete tecnológico, porque lo que te estaba contando de las cajas y la unidad productiva y la conservación de 13.333 hectáreas, pues es un paquete tecnológico, y esos paquetes tecnológicos tienen un costo. Sí, claro. Y hay que levantar el dinero, puede ser. ¿Qué costo puede tener un paquete de esos? El paquete tecnológico de 50 cajas más la asistencia técnica durante un año está en el orden de los 20 millones de pesos. Siempre es un costico elevado. Sí, es un costo de ese dinero, pero lo ves reflejado en dos componentes bien interesantes. Uno, pues que tienes unos productos, ¿cierto? Una línea, porque me preguntabas, bueno, Fernando, ¿y cómo están haciendo para el tema del comercio de estas mieles? ¿Están usando etiquetas ambientales verdes? Estamos intentando de trabajar de manera muy fuerte con redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, todas las herramientas que hoy, después de la pandemia, se han dinamizado de una manera muy importante. Y creo que parte de la conclusión de este fenómeno del COVID-19, de la pandemia, pues ha sido que la gente hoy se ha hecho un poco más consciente en relación a cómo participa de la conservación y de la sostenibilidad. Entonces,
es generar ese tipo de campañas al interior de los procesos para que finalmente generemos una venta que le dé la garantía a un inversionista que quiere invertir 20 millones de pesos en la cría de las abejas, para que finalmente sepa que va a tener 13.333 hectáreas que se conservan, sí, ¿cierto? Pero adicional que tiene unos productos que se van a comercializar. Los tangibles ahí, eso es lo importante. Definitivamente una inquietud me asalta, Fernando. Este es un elemento tan lindo de trabajar, es una cosa que le llena a uno el alma, que genera amor, porque uno ve que esos seres tan diminutos son unos trabajadores incansables, unos conservacionistas únicos de la naturaleza, que son los que definitivamente a un futuro pueden garantizar la preservación del medio ambiente como patrimonio de futuras generaciones, pienso yo. Así es. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que la gente de las áreas urbanas también puedan ser partícipes? Aquí, por ejemplo, tenemos casas con grandes solares, con vegetación, con bosques. ¿Puedan participar o no? ¿O es solamente allá en el campo, en el bosque, en la selva? Pues la necesidad sentida finalmente sí está en los escenarios donde se está generando transformación, ¿no? Entonces es en la selva donde la gente tiene, las comunidades de base tienen dificultades para encontrar recursos, entonces transforman el paisaje. Sí, tiene una bondad especial el tema de la meliponicultura, y es que como no tienen aguijón, pues no necesitas tener equipo y sean de que el humo y que todo eso tradicional de, no las otras, nada de de la apicultura. Entonces la manipulación es muy fácil, la producción es muy bajita, sí, pero con unas condiciones nutricionales y de altísima calidad, sí, en esas mieles. Sí. Entonces creo que tienen las oportunidades. Por eso son muy costosas. Sí, por eso son costosas. Bueno, pues entonces la invitación está abierta para que el vicariato sea ese socio importante. Correcto. Que ayude a dinamizar esta industria tan productiva y que realmente a futuro es una especie de tabla de salvación mágica para la preservación de las culturas ambientales, del medio ambiente, de ese ecosistema tan generoso que nosotros tenemos y que hoy por necesidad y desconocimiento de los seres humanos se está degradando y debilitando cada día más, como es nuestra hermosa Amazonía, corazón verde del mundo. Pues bueno, amigos televidentes, hemos llegado así al final de esta interesante conversación con nuestro querido biólogo Fernando. Muchísimas gracias por estar aquí en compañía nuestra, con este tema tan importante que genera un impacto muy grande en el medio ambiente y que contribuye al desarrollo social, la meliponicultura. Recuerden que volveremos la próxima semana con otro tema de interés desde Guainía para Colombia y de Colombia para el mundo. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un programa diferente pronto está por comenzar, con los temas más actuales de cultura y sociedad. Para hablar de todo un poco yo los quiero invitar a que sigan bien atentos porque pronto va a empezar.